Hola profesores, ¿cómo les va? Continuamos con nuestro diplomado virtual sobre herramientas TIC para el apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos trabajando la herramienta SWF-ISI, que sigue perteneciendo a la competencia de manejo de información, al eje temático de las presentaciones en formato de flash, y ese es el tercer video de esta herramienta, en donde vamos a ver la herramienta ya no como un álbum o una galería de medios, sino para hacer una presentación libre, o sea, a partir desde cero y hacer a gusto mío la presentación. Entonces, para hacer esta parte, entramos a la herramienta y en el menú inicial, donde nos muestra las 4 opciones que ya mencionamos, en este caso escogeríamos el Blank Document, ¿cierto? El Blank Document, que sería una presentación libre. Le decimos OK y como podemos apreciar, él nos carga solamente, ya en este caso no una página, sino una escena, lo va a llamar escena, ¿cierto? Escenas como tal. Y en esta escena, pues yo puedo colocar medios. Entonces, básicamente hay algunos elementos que no vamos a repasar porque ya lo vimos en el video anterior, sino vamos a mirar la parte específica de la presentación libre. En la presentación libre, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Si observamos en la parte izquierda, apenas tenemos una escena, una página o una diapositiva. Entonces lo que yo puedo hacer es agregar más diapositivas o más escenas o más páginas a través del signo más que aparece abajo de ella. Entonces tenemos más escena 2, más escena 3 y las que yo quiera agregar, ¿cierto? Más escena 4. Si de pronto la escena me sobra, entonces marco la escena y le doy suprimir o clic derecho suprimir. O simplemente la tecla de suprimir o clic derecho y le damos el delete. Bueno. Entonces la primera parte de la presentación libre es esto, es agregar las diapositivas de acuerdo a las necesidades que tenga la presentación. La segunda parte importante de la presentación libre se llama detener las escenas. Te lo voy a explicar. Como vimos en los videos anteriores, en cada escena yo puedo colocar medios, ¿cierto? Entonces yo puedo ir aquí al banco de herramientas, ¿recuerdan? ¿Cierto? Voy a ir aquí a la que se llama Education, ¿recuerdan? La que dice Graphics. Y voy a escoger lo que yo quiera. Entonces voy a escoger aquí, por ejemplo, aeroplanos. Yo puedo ubicar en cada imagen, ¿cierto? En cada escena puedo ubicar lo que yo quiera en cuanto a imágenes predefinidas o las que yo quiera colocar dentro de la escena como tal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa detener las escenas? Como esta herramienta es basada en Flash, entonces su función principal es crear una animación. Entonces, si yo no detengo la escena, él lo que hace es que va a pasar una escena tras otra buscando una animación. Entonces voy a guardarlo, antes de todo voy a guardarlo, ¿cierto? Entonces voy a guardar aquí como una presentación libre, ¿cierto? Voy a guardarlo con el icono de guardar que ya conocemos, y para que ustedes vean que si no detengo cada escena, si no la detengo, va a pasar cada una muy rápida en secuencia de tiempo buscando una animación. Entonces, si le doy el preview, vamos a observar, ¿cierto?, que él pasa una tras otra. Entonces la idea es que inicialmente esta parte del Blank Document me podría generar una animación. Yo puedo colocar aquí en cada una de las escenas, puedo colocar una imagen en secuencia, ¿cierto? De tal manera que al darle preview, él me la va a mover, ¿cierto? Que sería una posibilidad. Pero esa opción de animación no es la que queremos ver hoy en día, ¿cierto? Pero se puede hacer. Entonces yo quiero es que cada escena sea independiente, que no aparezca ese efecto de pasar una tras otra. Entonces detengo el preview. Entonces, para detener cada escena, ¿qué hago? Ubico en la parte izquierda en la escena. Entonces marco la escena, ¿cierto? En la parte izquierda, ¿sí? Aquí lo ven. ¿Sí? La escena 1, la escena 2, la escena 3, en la escena 1 en este caso. Luego, en la zona de edición, voy a la parte de edición donde dice Action, aquí, ¿cierto? Action, ¿sí? Donde dice Action, ¿cierto? Y donde dice Action aparece algo que dice Enter escena, o sea, cuando entra a la escena. Entonces, cuando entra a la escena, ¿qué hago? Entonces, lo que hago es, entra a escena, aquí hay un más amarillito, ¿cierto? Si lo ven acá, que es un asistente. Entonces, cuando entra a la escena, pico en el más, ¿qué hago? Entonces, lo que hago es detenerla. Entonces, le digo Stop, ¿cierto? Entonces, voy a ir a la segunda escena, hacer lo mismo. Vengo aquí al Action. Entonces, cuando entra en la escena, pico en el más y le digo Stop. Voy a la tercera escena, ¿cierto? Enter escena, en el más y le digo Stop. Voy a guardar y con esto, al darle preview, ¿cierto?, él se va a quedar fijo en la primera escena, esperando que yo le dé alguna acción, ¿cierto?, para pasar a otra parte.
Entonces, es importante detener las escenas, ¿cierto? Como tal. Otra parte importante es la configuración de la escena. Entonces voy a marcar cualquiera, la primera, la segunda, tercera, ¿cierto? Como tal. Y vengo aquí a propiedades. Y en propiedades, ¿cierto? Aquí está la propiedad correspondiente a cada escena. Entonces en cada escenita, aquí con doble clic, o sea, doble clic en la escena, ¿no? Pico, marco la escena que está acá, doble clic, ¿cierto? Y él me da la configuración. Esa configuración es para toda la presentación, no es por escena, es para toda la presentación. Te le puedo dar, por ejemplo, el color del fondo, ¿cierto? Yo creo que tiene un color de fondo diferente, entonces puedo colocar un color de fondo diferente. Inclusive, en la parte del background, que es el color, ¿cierto? Acá hay una paletica para hacerlo más suave, ¿cierto? Para hacerlo más suavecito, ¿cierto? Para hacerlo más suavecito como yo quiera. Entonces en el background puedo colocar el color de la escena, ¿cierto? El color de la escena como tal. Puedo colocar el width y el height, ¿cierto? El frame rate no lo vamos a ver porque es para animaciones. Pero si quieren saberlo, el frame rate, ¿recuerdan cuando lo corrimos inicialmente sin detener las escenas, que pasaba una tras otra? El frame rate es para la velocidad del paso de las escenas. Pero repito, en este caso no aplica porque la escena está detenida una por una. Entonces lo que sí aplica es el width, que sería el ancho, ¿cierto? El width es el ancho, y el height, que sería el alto. Entonces aquí puedo cambiar el width, que es el ancho, y el height, que es el alto, si lo necesito. Entonces detengo la escena, puedo configurarla de un tamaño específico, de un color específico el fondo, ¿cierto? Y voy a guardar. Con estas dos partecitas sería como la parte fundamental de crear una presentación libre. Detengo las escenas y las configuro con alto, ancho y el color del fondo. El siguiente paso ya es conocido, que es agregarle los medios. Entonces yo puedo ir a la primera escena, recuerdan como lo hicimos en el álbum, ubico el texto, recuerdan la T, ¿cierto? Y puedo colocar aquí el texto que yo quiera, ¿cierto? Entonces puedo colocar el texto, ¿cierto? Con las propiedades que ya vimos en videos anteriores, ¿cierto? Color, tamaño, tipo de letra, ¿cierto? El que yo necesite para ubicarle a mi presentación, ¿cierto? Entonces ya lo vimos en videos anteriores. Igual puedo colocarle efectos animados, caritas animadas, recuerden, entonces puedo ir aquí, ¿cierto? Misceláneo, deny background, ¿cierto? Lo que yo necesite colocarle a cada presentación. Entonces esa parte no lo voy a repetir porque, repito, ya está visto en videos anteriores, pero esa zona sería la parte de edición, que es básicamente lo que ya vimos en unos videos anteriores, que era agregarle texto, imagen, efectos de animación, sonido y video. Se puede colocar igual, ¿cierto?, en la presentación libre. Bueno, una vez colocado los textos, imágenes, videos, sonidos, que ya repito, ya vimos, y no lo voy a repetir, que es ir a los videos anteriores, ¿cierto? El siguiente paso es muy importante, que sí es típico y único en las presentaciones, y es lo siguiente: si yo guardo y ejecuto, yo le puedo colocar aquí más imágenes, textos, sonidos, videos, pero fíjense que él siempre va a arrancar en la escena 1, página 1, y se queda allí. Entonces vamos a mirar una parte que es muy importante en la presentación libre, que es navegar, o sea, ir de una escena a otra. Entonces, por ejemplo, estoy en la escena 1 y quiero ir a la 2 o a la 3. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, para navegar hay dos opciones. La primera es los botones de navegación. Es la primera opción de navegar. Entonces, ¿qué hago? Estoy en la escena 1, voy al banco de recursos, aquí, recuerdan, ¿cierto? Y en el banco de recursos, en la parte de misceláneos, hay uno que dice buttons. Entonces en misceláneo están los buttons, ¿cierto? Y en los buttons hay diferentes buttons, flechas, clásicos. Entonces voy a escoger inicialmente los clásicos, por ejemplo, ¿cierto? Y de los clásicos, aquí aparecen los botones clásicos, voy a escoger alguno de ellos, por ejemplo este, ¿cierto? El que yo quiera. Esos botones tienen animación. Entonces voy a colocar el botoncito, lo llevo a la primera escena, ¿cierto? Lo voy a hacer más pequeñito. Hay algunos botones que tienen texto y otros que no. Este tiene texto. Entonces, cuando el botón tiene texto, como en este caso, aquí lo voy a ubicar mejor, ¿cierto? Entonces, yo marco el botón, le doy clic derecho y le puedo cambiar el texto al botón. El texto al botón, con clic derecho, es donde dice Change Button Text. Entonces, Change Button Text, aquí le cambio el texto. Entonces, aquí le digo, no sé, navegar, ¿cierto? Ir segunda, por ejemplo, ¿cierto? El texto que yo quiera. Y le digo OK, entonces ya cambia el texto, ¿cierto? Como tal. Una vez cambiado el texto, entonces voy a navegar. Entonces, ¿cómo navego? Marco el botón, ¿cierto? Nuevamente, marco el botón,
¿cierto? Eso es importante para navegar. Marco el botón. Luego de marcar el botoncito, voy a la parte de propiedades donde dice Action, entonces marco el botón donde dice Action, ¿cierto? Y en Action donde dice Release. Ese Release quiere decir cuando le haga clic a ese botoncito. Entonces hago el Release, ¿cierto? Entonces marco el botón Action en el Release y le digo en el más, ¿cierto? Entonces cuando le haga clic, ese Release es hacerle clic. Entonces en el más, ¿qué hago? Entonces si le doy clic, ¿qué hago? Entonces le digo Go to escena, váyase a una escena. Entonces le digo, por ejemplo, Go to escena, y aquí aparecen las escenas, por ejemplo, a la 2, a la que yo quiera. Yo navego donde quiera. Entonces a la escena 2 y le digo OK, ¿cierto? Voy a ir a la escena 2, ¿cierto? Está en la siguiente. Voy a agregar otro botón, pero no un botón clásico. Te voy a picar aquí arribita uno de entretenimiento, de timer, ¿cierto? Como tal, ¿cierto? Y de aquí escojo el que yo quiera. Hay algunos, repito, que tienen texto y otros no. Voy a escoger, por ejemplo, este y lo llevo acá a la escena. Lo voy a hacer más pequeñito. Como tiene texto, entonces voy a ir clic derecho, Change Button Text, ¿cierto? Voy a colocar aquí ir a la primera, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, ir a la primera, ¿cierto? Como tal. Luego, ya ha cambiado el texto, marco el botoncito, lo marco, voy al Action, en el Release, y en el más le digo Go to escena, por ejemplo, que regrese a la primera, para que vaya a la primera de nuevo. Te le decimos OK. Te vamos a guardar, y al darle preview, vamos a observar que en la primera escena aparece el botoncito que tiene efecto, aquí lo vemos, ¿cierto? Tiene efectos, ¿cierto? Tiene efectos. Entonces, al darle clic, regresaría a la segunda escena. Y en ese botoncito, regresaría a la primera. Entonces, navego a la segunda, regreso a la primera. Entonces, eso es para navegar. La primera opción de navegar, que sería con botones de navegación. La segunda opción de navegar es navegando desde cualquier objeto que esté en esta escena. Entonces, por ejemplo, yo quiero que cuando le haga clic a este transbordador, a esa imagen, se vaya a la escena 3. Ahí ya no utilizo un botón, sino los objetos ubicados en la presentación. ¿Cómo se hace? Marco el objeto, ¿cierto? Lo marco. Voy al Action, ¿cierto? Voy al Action, en el Release, en el más, y le digo Go to escena. ¿A cuál quiero ir? Por ejemplo, a la 3, ¿cierto? Le digo OK, ¿cierto? Luego voy a ir a la escena 3 y voy a decirle que cuando le haga clic a esta imagen, váyase a la 2, por ejemplo. Entonces, marco el objeto de esa escena, voy a la Action, en el Release, con el más, le digo Go to escena, por ejemplo, váyase a la 2 y OK. Entonces, guardo, le doy el preview, entonces aquí puedo navegar. Si le doy a este botón, le doy a la segunda, y con este botón regreso a la primera. Pero si en la primera escojo el transbordador, iría a la tercera, según lo que dijimos, ¿cierto? Y en la tercera, cuando le doy clic al helicóptero, va a la segunda. Entonces ahí puedo armar la navegación que yo necesite, ya sea con un botón o a través de un objeto típico de la presentación. Le cerramos la vista previa, vamos a guardar, ¿cierto? Y aquí ya sería hacer una presentación libre. Ya vimos primero detener las escenas, configurarlas con el fondo, el tamaño y la navegación con botones o con iconos. Vamos ahora a finalizar exportándolo como un objeto de Flash con AF de Flash. Le damos un nombre, ¿cierto? Y lo guardamos directamente como presentación. Ya puedo cerrar acá, ¿cierto? Voy a minimizar y voy a ir. Aquí tenemos, ¿no?, la presentación, el formato de Flash, aquí lo ejecutamos y ya navega de acuerdo a lo que digamos nosotros, ¿cierto? Aquí ya navega como tal. Entonces aquí ya tendríamos la presentación libre utilizando la herramienta del SWF Easy, y con eso terminamos esta herramienta muy bonita, muy agradable para hacer o una galería, un ebook o hacer una presentación libre. Continuamos después con la siguiente herramienta TIC. Muchas gracias.